Hola mis amigos, una vez más poder estar aquí con ustedes para poder estudiar maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Y bueno mis amigos, como de costumbre, vamos a orar para que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe en este maravilloso breve repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. Donde te encuentres, te invito para que ores. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, pedimos tu presencia, acompáñanos Señor en Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, ya como ustedes saben, estamos ya en la lección número 9 y la lección número 9 lleva como título ¿Cómo vivir la ley? Es la lección de esta semana, ¿Cómo vivir la ley? De la lección número 9. Y bueno, vamos a leer el texto bíblico que tenemos para esta semana. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Libro de Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. La semana pasada estudiamos sobre la ley de Dios, que originalmente son las 10 palabras o las 10 promesas. Y esto hoy en día nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos, que Dios lo promulgó en el Sinaí. Pero recuerda que aunque los 10 mandamientos fue promulgado ahí, no significa que nació en el Sinaí, sino más bien fue ahí donde Dios ratificó lo que Dios había hablado en el pasado a través de sus patriarcas, a través de sus hijos. Cuando hablamos de la ley de Dios, debemos entender que la ley de Dios es eterna como Dios es eterno. En relación a esto dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Libro de Salmos 111, versos 7 y 8. Eso quiere decir que antes de que el pecado se introdujera al planeta Tierra por la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, ya existían los mandamientos de Dios. Y te voy a dar solamente 3 ejemplos de eso. El primer ejemplo está en relación al matrimonio. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 28. Antes de que Adán se uniera con Eva como pareja, Dios presenció el matrimonio de ellos y los casó en el jardín del Edén, y les da su bendición a través de la procreación. Ahí podemos ver el 7º mandamiento de la ley de Dios, donde Dios dice que no cometerás adulterio. En otras palabras, para que el adulterio no exista en la pareja, primero ellos deben de contraer matrimonio para llegar a ser una sola carne. ¿Te das cuenta la importancia del matrimonio? Ya desde los días de la creación, el mundo antes del pecado, en un mundo perfecto, ya Dios había dado el 7º mandamiento en relación acerca del matrimonio. El segundo ejemplo, vamos a ver, está en relación a la codicia. Mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Adán y Eva en el jardín del Edén tenían la libertad de comer de todo lo que Dios había creado para ellos, pero había algo que se les había negado, y era no comer del fruto prohibido o del fruto del árbol que se encuentra en la ciencia del bien y del mal. Este árbol, como la Biblia lo menciona, es el árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del jardín del Edén. Solo era una prueba de su obediencia y lealtad a su Creador. Mientras Adán y Eva no comieran de ese fruto, ellos estarían demostrando amor, obediencia y lealtad a su Creador, y seguirían viviendo en pureza dentro del jardín del Edén. Pero tristemente ese amor, obediencia y lealtad a su Creador no duró mucho tiempo en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque vino un enemigo llamado Diablo, la serpiente antigua, que engañó a Eva. Y después de ese incidente que ocurrió, también podemos encontrar que Eva le dio a su esposo, igual que ella comió el fruto que Dios dijo que no deben de comer. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en una de sus epístolas dice en relación a esto de lo que sucedió en el jardín del Edén. Libro de Corintios.
Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Entonces ahí podemos encontrar que después de ser engañada Eva por la serpiente, Eva dio a su esposo el fruto prohibido para que lo comiese también. Y Adán comió de ese fruto por el amor que él tenía a Eva. Y de esta manera el pecado se introdujo y se expandió por la desobediencia de ambos al comer el fruto que Dios le había dicho que no deberían de comer. Por lo tanto, Adán y Eva se fueron en contra de la ley de Dios con el 10º mandamiento que dice no codiciarás. Y mira lo que dice el registro bíblico en relación a eso. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Libro de Éxodo capítulo 20, versículo 17. Y el tercer ejemplo está en relación al día de adoración a Dios. Este día de adoración a Dios aparece también en Génesis capítulo 2, el mundo antes del pecado. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Libro de Génesis capítulo 2 versículo del 1 al 3. Desde antes de la entrada del pecado, Dios había dejado un día especial con 3 características distintivas que no se encuentran para los otros días de la semana. Y esto es solamente para el 7º día de la semana, como un día de descanso, un día de bendición y un día de santificación. Y ese 7º día de la semana es el día sábado. Por consiguiente, el sábado es el verdadero día de adoración a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Y este día tan especial de la semana está dentro de la historia, está dentro de la línea del tiempo, desde el libro de Génesis hasta nuestros días, como una señal distintiva entre Dios y sus hijos de obediencia. Por eso es que el sábado cumple un papel muy importante dentro de la creación, el mundo antes del pecado, con una perspectiva fundamental de adoración. Otro día fuera del sábado, del 7º día de la semana, es solamente una adoración falsa, que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, el día de Dios llamado sábado aparece antes de la entrada del pecado en Génesis 2. Pero cuando el pecado se introdujo, entonces las cosas comenzaron a cambiar. Pero mira la experiencia del pueblo israelita. El pueblo israelita, cuando estuvo viviendo en la servidumbre en Egipto, se olvidó de adorar a Dios en su verdadero día. Y cuando Dios los saca de Egipto, con su mano poderosa, con señales y prodigios, les hace recordar el 4º mandamiento a través de la ley de Dios. Les hace recordar el 4º mandamiento en relación al sábado. Y mira lo que dice el libro de Éxodo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Mis amigos, solo hemos visto 3 ejemplos de cómo los 10 mandamientos estaban dentro de Génesis 1 y Génesis 2 antes de la entrada del pecado. También estudiamos la lección de la semana pasada diciendo que los 10 mandamientos no nos salvan. Todos somos salvos y seremos únicamente salvos por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que no debemos de guardar los 10 mandamientos, porque si hemos sido salvos por gracia, entonces esa salvación que hemos recibido de parte de Dios por gracia debe de manifestarse con obediencia, que somos salvos por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, los fariseos y los escribas llevaron a Jesús a una mujer adúltera para que Jesús decidiera su caso sobre ella, porque ella había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y de acuerdo a la ley mosaica de Moisés, ella debería de morir apedreada.
Pero esto decían ellos para poder tentarle y para poder acusarle. Por eso le dijeron a Jesús, los fariseos y los escribas, ¿tú pues qué dices? Mis amigos, finalmente, esta historia de gracia que se ve en la narración del libro de Juan capítulo 8, vamos a encontrar que la mujer recibió la gracia salvífica que solamente Dios lo puede hacer. Y mira esta historia maravillosa de lo que describe el Evangelio según San Juan. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El libro de Juan capítulo 8 versículos de 10 al 11. La gracia se manifestó donde Jesús no la condenó, sino más bien la perdonó, y Jesús le muestra a ella ahora que ha sido perdonada, ha sido salvada, que viva en obediencia a su mandamiento. Por eso que Jesús le dijo a ella, vete y no peques más. Y otro ejemplo máximo sobre esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros a través de su santa palabra, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Después de haber comentado brevemente el repaso de la lección de la semana pasada, ahora vamos a ver la lección de esta semana, que lleva como título ¿Cómo vivir la ley? Mis amigos, como sabemos, la ley moral, también conocida como el Decálogo, los 10 mandamientos o las 10 promesas de Dios, estos 10 mandamientos son muy conocidos para nosotros hoy en día, pero también en el Antiguo Testamento, el Señor Dios Todopoderoso también dio a Moisés el Mishpatim, palabra que significa literalmente como juicios y que también es traducida como ordenanzas, como reglas, como leyes o reglamentos. Estas leyes aplicaban los principios del Decálogo a la vida cotidiana a los israelitas. Esta sección de leyes fue dada oralmente de Dios para Moisés y luego fue escrita por Moisés en un rollo y recibió el nombre del libro del pacto. Y luego que fue escrito por Moisés el libro del pacto, el registro bíblico dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El libro de Éxodo capítulo 24 versículo 7. Y estas leyes es ampliada para la vida cotidiana del pueblo israelita, después que fue dado los 10 mandamientos, donde estas leyes fueron las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre los actos de violencia, las leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, leyes relacionadas con la justicia y la vecindad, y leyes relacionadas con los siglos y las festividades sagradas. Ahí podemos darnos cuenta, mis amigos, que después de los 10 mandamientos, del capítulo 20, versículos del 1 al 17, viene también el capítulo 20, y del versículo 22 al capítulo 23 y hasta el versículo 19 se encuentran estas famosas leyes de los esclavos, de la violencia, de las responsabilidades, de la restitución, leyes humanitarias. Entonces, todo este tipo de conjunto de leyes se encuentran a través del Código del Pacto, tras lo cual se presenta el sermón de Dios acerca de cómo y bajo qué condiciones conduciría a su pueblo a la tierra prometida. En otras palabras, con la entrega de su ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir en santidad en conexión con Él. Pero los principios de la ley necesitaban ser aplicados en la vida cotidiana, por lo que Dios le dio leyes adicionales, el llamado Código del Pacto. Era responsabilidad de los jueces velar para que esas ordenanzas fueran aplicadas correctamente. Este Código del Pacto se da en el contexto de los israelitas que estaban siendo conducidos por la presencia de Dios y por medio de Moisés hacia la tierra prometida. Y este pueblo en el desierto, yendo para Canaán, tenían un problema serio, que la mente de los israelitas estaban cegadas y envilecida por la servidumbre y el paganismo. No estaban preparados para apreciar plenamente
los abarcadores principios de los 10 preceptos de Dios que lo había promulgado a través de los 10 mandamientos, para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Esas leyes se llamaron derechos, porque fueron trazados con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron entregados en privado a Moisés, quien debía comunicarlos al pueblo. Y era necesario estos reglamentos y leyes que fueron promulgados para detener la avalancha del mal y construir una sociedad ordenada, porque eso siempre ha sido el propósito de Dios: construir, reconstruir algo hermoso, algo perfecto. Y ese es el propósito del decálogo, ese es el propósito del decálogo, ese es el propósito del código del pacto: prevenir la avalancha de las maldades que el enemigo quiere introducir por medio de los hombres para que la sociedad del pueblo de Dios sea distorsionada. Pero Dios, en su sabiduría, pone en manifiesto sus leyes con propósitos para poder salvar a su pueblo de una perdición. Amigos, dentro del código del pacto hay varias leyes, entre las cuales están las leyes sobre los esclavos. Estas leyes de la esclavitud eran especiales y no deberían de confundirse con la perversa práctica de la esclavitud moderna o medieval. Los esclavos hebreos eran protegidos y valorados. En las sociedades modernas y medievales, los siervos y los esclavos eran propiedades de sus dueños, quienes podían hacer con ellos lo que quisieran. A diferencia de ello, las leyes bíblicas de los hebreos sobre los esclavos regulaban la servidumbre de manera diferente, pues ella estaba destinada solamente a 6 años, y en el 7º año los esclavos deberían ser liberados a menos que ellos quisieran permanecer al servicio de sus amos. Estos también debían permitir que sus siervos descansaran los sábados y satisfacer todo tipo de necesidades básicas de cada uno de ellos. Además, debemos de tener en cuenta que en su misericordia, Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad. Se enumeran varios casos prácticos, indicando, por ejemplo, qué hacer si el toro de alguien atacaba al de un vecino, si la gente robaba un animal doméstico o lo vendía, si los animales pastaban en el campo o la viña de otro propietario, si le era sustraído a alguien un objeto prestado, o si un animal alquilado sufría una herida o mordida, o una de ellas moría. Por lo tanto, estas leyes de Dios, como lo conocemos de acuerdo al libro de Éxodo, como es dentro del código del pacto, incluía diferentes cuestiones en relación a esto. Había entre ellas también ciertas normas específicas contra el menosprecio o la humillación de las personas. Dios quería que existiera algo especial, pero también Dios no quería que existiera ningún tipo de explotación. En su misericordia, el Señor corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrena las inclinaciones naturales. La sociedad debería ser mantenida a salvo. Debería la sociedad vivir bien. El mal no podía introducirse, debería ser eliminado, y las buenas relaciones interpersonales deberían ser cultivadas con amor. La justicia y el amor deberían regir todas las acciones, pero también se encuentra el punto principal para poder llevar a cabo todas esas leyes del código del pacto. ¿Y cuál es? Es solamente el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y ahí encontramos 3 festividades anuales en relación a la adoración a Dios. Ahí encontramos el sábado y las festividades religiosas que tenían que ver como el culto de adoración a Dios y recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. El culto de adoración estaba cuidadosamente regulado, pues era la base teológica de todas las demás actividades. Y como ya lo sabemos de acuerdo al registro bíblico, el día del Señor, que es sábado, fue establecido en la creación
por el mismo Dios, y además el sábado estaba relacionado con la liberación y la redención de Israel, y apuntaba de una manera poderosa a la adoración a Dios como nuestro Creador, Redentor y Señor. Israel debería celebrar estas festividades religiosas principales cada año. Y ahí encontramos 3 puntos muy importantes de festividades anuales. Y número 1 lo vemos ahí, a la Pascua. La Pascua o fiesta de los panes sin levadura en la primavera, normalmente entre mediados de marzo y mediados de abril. Otro aspecto muy importante de una festividad religiosa especial, el Pentecostés, o la fiesta de la cosecha, o de las semanas, con un inicio de 50 días después del anterior. Y finalmente también encontramos dentro de las fiestas especiales la fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esto probablemente se hacía a mediados de septiembre y a mediados de octubre. Era algo muy especial. Por consiguiente, mis amigos, los principios que están detrás de estas regulaciones del Código del Pacto pueden también ser aplicados aún hoy en día, pero sin implementar las penas o castigos adjuntos, ya que fueron enunciados para el sistema teocrático de Israel y limitados a ese contexto original. La teocracia y las leyes relacionadas con los sacrificios, como ustedes ya saben, terminaron con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y con el apedramiento del diácono Esteban en el año 34 después de Cristo, la muerte de Esteban marcó el final de la profecía del periodo de las 70 semanas, descritas en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, cumpliendo así el tiempo determinado para los judíos como una nación y marcando el comienzo de la proclamación del evangelio a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles. Entonces, dentro del Código del Pacto hay algunas controversias. Una de ellas, el ojo por ojo y diente por diente. Mira lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice así: ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. El libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 24. Este texto bíblico es llamado la ley del talión, pero es a menudo mal interpretada y utilizada para desacreditar el carácter de Dios y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Es decir, para demostrar que el Dios del Antiguo Testamento era vengativo. Esta noción está lejos de la verdad y de la comprensión del significado y de la intención de esa ley, ya que su propósito era limitar las represalias o venganzas personales, disuadiendo así a un individuo o familia de tomar la justicia con sus propias manos. Por lo tanto, esta ley del ojo por ojo fue formulada con la intención de evitar la venganza, de poner fin a las contiendas sangrientas y a las represalias sin una investigación previa. Precisamente por eso, los jueces en el antiguo Israel deberían aplicar la ley y determinar un castigo justo cuando ocurría un daño o lesión. Pero primero ellos necesitaban investigar los hechos. El problema era que los maestros de la ley en la época de nuestro Señor Jesucristo aplicaban esta ley de una manera que abría la puerta a una venganza personal. Al hacerlo, el principio fue sacado de su contexto y se perdió el propósito inicial. En consecuencia, defendían lo que la ley realmente prohibía. Por eso que Jesús, el Hijo del Hombre, estuvo en contra con la mala interpretación de los líderes religiosos. Entre estas cosas estaba el cobrar venganza con sus propias manos para hacer justicia. Pero eso no quiere decir que Jesús estaba en contra del principio de la recompensa y el castigo. La justicia es una cuestión de principios, es una parte crucial de la vida. Sin embargo, ningún individuo debe asumir el papel de juez, jurado y verdugo. Qué fácil sería para nosotros pervertir la justicia. No nos corresponde a nosotros reparar el daño. Si hay algo que reparar, un mal, debe hacerlo un tribunal objetivo. Es la mayor de todas y es la labor de los jueces en función a eso. Por otro lado, si no se encuentra ayuda, si no hay ayuda por el Tribunal de Justicia que uno puede recurrir, entonces no insistamos más, porque todo sea pervertido en estos últimos días. Hoy en día en muchos lugares
se ve que el malo es protegido y el bueno es abusado. Y al darse uno cuenta de esto, a veces queremos tomar la justicia con nuestras propias manos, pero con mucho cuidado de mancharnos de sangre. No manches el honor que Dios te dio al crearte, que eres la imagen de Dios. Pero si hay dos cosas que la palabra de Dios nos va a instar y nos va a decir que es lo que tanto tú como yo debemos hacer. Y uno de ellos es lo que el apóstol Pablo describe en relación a la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El libro de Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Y lo segundo, en relación a esto, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con nosotros. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Aquí radica el poder de Dios en nosotros sobre la base del amor. Por eso que el amor desinteresado es la característica primordial de Dios. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Por eso que la verdadera perfección consiste en amar, perdonar y ser misericordiosos, incluso con quienes no lo merecen. Este principio y las acciones a las que conducen es lo que verdaderamente significa reflejar y tener el verdadero carácter de Dios. Y ese es el poder de Dios que solamente puede producir en cada uno de nosotros. Porque humanamente no es fácil vivir en la ley en un mundo hostil, donde las fuerzas de las tinieblas tienen gran impacto en este mundo secular, pero todo es posible con el poder y en el nombre del Señor Jesucristo. Solo Dios puede producir en nosotros amor a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos ofenden, ayudar a aquellos que nos maltratan, ser misericordiosos con aquellos que quieren estar y siempre están en contra de nosotros, orar por aquellos que nos maldigan. Todo esto es posible con el poder del antídoto divino, del amor de Dios, que Dios puede llegar a producir en cada uno de nosotros. Y nosotros lo podemos experimentar cada día al lado de nuestro Señor Jesucristo. Lo que significa que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Por eso, mis amigos, acerquémonos a Dios, que Él está cerca de nosotros. Dale tu corazón a Dios. Probablemente tu corazón está lleno de dolor, de ira, de amargura, tristeza, por las injusticias que has experimentado en la carne, en esta situación. Pero mis amigos, mientras tus heridas están ahí dentro de tu corazón, no podrás vivir en paz. Por eso dale tu vida a Dios. Solo Dios puede cambiar tu corazón para que mires con amor a tu enemigo y vivirás desde hoy en paz con Dios y con tu prójimo y contigo mismo. Precisamente es por eso que vamos a orar, para que Dios haga
en cada uno de nosotros, como el querer, como el hacer, como su buena voluntad. Solamente entrégate al Señor Jesucristo y Dios va a poder cambiar lo malo, lo va a poder cambiar en algo perfecto. Y sí se puede vivir en este mundo, a pesar de todas las complicaciones, sí se puede vivir en la ley, obedeciendo por amor lo que el Señor Jesucristo ya hizo por cada uno de nosotros, tanto por ti como también por mí. Si tú quieres pedir eso a Dios en oración para que Dios perfeccione tu corazón en el amor hacia tu prójimo, entonces yo te invito que donde te encuentres que ores y vas a experimentar el maravilloso poder de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, si hay algo de amargura en nuestra vida, de alguna injusticia que hemos visto y no se ha podido concretar, Padre, ayúdanos a orar por aquellas personas que han sido en algún momento malas con nosotros. Ayúdanos a amarlos así como tú nos amas, Padre. Perfecciona ese amor para poder amar a los buenos y a los malos y a todos, y que nuestro carácter sea transformado por tu maravillosa gracia. Imparte ese maravilloso amor tuyo en cada uno de nosotros para poder compartir y dar a las personas que han sido malas con nosotros. Solamente tu poder puede hacer eso, por eso que nos entregamos y entregamos nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, ha sido una bendición poder estar aquí con ustedes en el repaso de la lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones. Bye.